Y en la clase de hoy vamos a hablar sobre esta palabrita tan chiquita en inglés, pero tan importante que es el will. Bienvenidos entonces a una nueva clase de nuestra serie Inglés sin complicaciones. Esta es una serie de clases donde te muestro los atajos para llegar a la fluidez en inglés real, o sea, el inglés hablado y entendido por los hablantes nativos. Para los que no me conocen, mi nombre es Jessica Rivero, soy profesora de inglés certificada por la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Vamos a empezar entonces con nuestra clase y vamos a hablar sobre will. Quizás ya sepas alguna forma de usarlo, quizás no, sí, pero la idea es que podamos ver aquí juntos los diferentes usos de will, ya que tiene más de un uso, sí, y de qué forma usarlo correctamente. Entonces, el will, sí, es una forma de futuro en inglés. ¿Sí? Lo usamos para hablar de futuro. Algo que es importante destacar es que en inglés no existe un tiempo verbal futuro, como decimos, por ejemplo, futuro simple, futuro continuo. No, existen diferentes estructuras para hablar de futuro. Y yo sé que quizás lo hayas aprendido de otra forma, pero la forma correcta es esta, ¿sí? Existe, en inglés tenemos tiempo presente y tiempo pasado, pero no tenemos el tiempo verbal futuro, ¿sí? Lo que tenemos son estructuras diferentes para hablar de futuro. El will es una de ellas, pero hay otras. Está el going to, el presente continuo, que también lo podemos usar para hablar de futuro, ¿sí? Y algunas otras también. Entonces, usamos el will como una forma de futuro y podemos utilizarlos en diferentes situaciones. Por ejemplo, para hacer predicciones de cosas que yo creo que van a suceder, para hacer promesas y para tomar decisiones en el momento, ¿sí? Ahora vamos a ver bien cada una de esas funciones. Otra cosa interesante del will y que en realidad facilita muchísimo es que siempre tiene la misma como conjugación para todos los sujetos. No necesitamos cambiar, ¿sí? Entonces, vamos a tener el sujeto, cualquiera que sea, yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, el que sea. Luego, will, y luego el verbo que sigue después, o sea, la acción que viene después del will, va a ser siempre en infinitivo, ¿sí? Entonces, como yo siempre digo, la gramática en inglés es mucho más simple que en español, porque las conjugaciones de los verbos son mucho más simples. En español tenemos miles de conjugaciones, una para cada persona. Yo digo, yo iré, tú irás, él irá, iremos, irán, ¿no? Entonces, para quien quiera aprender español, realmente es muy difícil la gramática porque tiene que aprender muchísimas palabras y muchísimas conjugaciones. En el caso del inglés, tenemos como el trabajo más facilitado porque no tenemos que aprender tantas conjugaciones. Y, por ejemplo, el will es igual para todas las personas, no cambia absolutamente nada. Entonces, yo voy a decir, I will, you will, she will, he will, we will, they will. Va a ser siempre igual, ¿sí? Y luego siempre usamos el verbo en infinitivo. Entonces, si yo quiero decir yo iré, voy a decir I will go. Quiero decir ella visitará, she will visit. Si yo quiero decir ellos comerán, they will eat. ¿Sí? Entonces, siempre sujeto, will, infinitivo, súper sí, ¿ok? Bien, y ahora quiero que analicemos entonces algunos ejemplos en relación a cada uno de los usos, ¿sí? Del will. Lo primero que quiero que veamos es el uso, digamos, para hacer predicciones, ¿sí? O sea, ¿qué son predicciones? Son cosas que creemos que van a suceder, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, you will be famous one day. Sí, yo veo que tengo, no sé, un amigo que canta y canta muy bien, ¿no? Y hace algunos shows pequeños en algunos lugares, pero yo le digo, you will be famous one day. Serás famoso un día, ¿sí? O tú serás famoso un día, ¿sí? Entonces, fíjense de vuelta, sujeto, acá voy a venir con mis colores porque me gusta siempre usar colores porque los colores nos ayudan a retener la información, ¿sí? Entonces, sujeto, will, verbo en infinitivo. You will be, serás, famous one day. Famoso un día, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo hacemos para negar el will? Muy simple. Usamos won't, ¿sí? ¿Y de dónde viene el won't? El won't viene de la abreviación, ¿sí? De will not, ¿sí? Entonces, el negativo es will not, pero generalmente se abrevia, ¿sí? Entonces decimos won't,
¿sí? Entonces yo puedo decir, he won't accept that new job, ¿sí? Él no aceptará ese nuevo empleo. ¿Sí? Yo ya lo conozco, yo sé que no lo va a aceptar, ¿sí? Yo estoy haciendo una predicción en base a mi conocimiento, ¿ok? Entonces, de nuevo, sujeto will o will not, en este caso won't, y infinitivo. He won't accept, él no aceptará that new job, ¿sí? Ese nuevo empleo, ¿ok? Y como a mí siempre me gusta que ustedes puedan practicar en vivo, los que están aquí en vivo, quiero que manden en el chat ejemplos de alguna predicción usando will, ¿sí? Algo que ustedes crean que va a pasar con ustedes, con alguna otra persona, con algo que hayan visto en la tele. En fin, porque a mí me gusta siempre que interactuemos, para eso es en vivo, si no sería simplemente una clase en video grabado. Así los puedo ayudar, corregir, y que vayamos viendo juntos, y también porque vamos aprendiendo con los ejemplos de los otros. Como yo siempre digo, no nos quedemos solamente con los ejemplos que vemos aquí en la clase, sino que expandamos nuestro vocabulario y pensemos en ejemplos que tengan que ver con nuestra propia vida personal, ¿sí? Porque allí conseguimos crear conexiones neuronales más fuertes, ¿sí? Dentro de nuestro cerebro, al conectar algo nuevo con algo que ya es parte de nuestra vida, algo personal nuestro. Y eso hace que ese aprendizaje sea mucho más como significativo y que no nos olvidemos tan rápido, ¿no es cierto?, de lo que aprendemos, ¿ok? Así que pueden ir dejando aquí sus ejemplos y los vamos viendo juntos. Bien, entonces, eso por un lado, ¿sí? Predicciones. Por ejemplo, yo estaba viendo que estaban pasando las noticias en la televisión sobre este huracán Ian en Estados Unidos, y que parece que va a ser terrible, ¿sí? Que están pidiendo que la gente se vaya, ¿no es cierto? Que va con los lugares y demás, porque parece que va a ser así como el más fuerte de la historia. Ojalá que no, ¿no? Entonces, yo puedo predecir, ¿no es cierto? Hacer una predicción diciendo Hurricane Ian, no sé si se escribe así el nombre, pero bueno, cualquier cosa me dicen. Hurricane Ian will be disastrous, ¿sí? Va a ser desastroso en relación a lo que yo vi en las noticias. Esperemos que no, pero por lo que están comentando yo puedo predecir que va a ser desastroso, ¿sí? Que va a generar bastantes problemas, ¿cierto? Que bueno, ojalá que no, de vuelta, pero estaban pasando unas noticias ahí bastante problemáticas, ¿no es cierto? Ahí, disastrous. Bien. Ok, Salvador dice, they won't attend the party, no usamos to, simplemente attend y luego el evento tonight. Ok, ellos no irán a la fiesta esta noche. Ok, bien. Lucho, que está en Facebook, dice, we will travel next year. Ok, viajaremos el año que viene. Bien, es algo que yo creo que va a suceder, ¿sí? No es algo completamente seguro, ¿sí? Todavía no es como una idea, ¿sí? Yo digo, ay, quiero viajar el año que viene, yo viajaré el año que viene, pero todavía no compré el pasaje, no busqué el hotel, ni nada. Es simplemente una idea de algo que yo quiero que suceda o pienso que puede suceder, ¿sí? Very good. Ok. Luego, vamos a ver el will para hacer promesas, ¿sí? Entonces, imagínense que, no sé, están viajando, ¿sí? Yo me voy a viajar, entonces le hablo con mi mamá, ¿no es cierto? Y le digo, ok, I will call you when I get there, ¿sí? Te llamaré cuando llegue. Yo estoy prometiendo, sí, estoy haciendo una promesa de que cuando llegue al lugar al que estoy yendo, la voy a llamar, ¿sí? Entonces, I will call you when I get there. All right, ¿sí? Entonces, esa es una promesa, ¿ok? Fíjense que no es más una predicción y sí, yo ya le estoy prometiendo algo, ¿ok? Otra cosa, por ejemplo, no sé, alguien tiene una hija, supónganse, y la llaman de la escuela que se portó mal o que hizo algo que no estaba bien. Entonces la madre o el padre le dice, ok, she won't do it again. ¿Sí? Ella no lo hará de nuevo, ¿sí? O no lo va a volver a hacer. ¿Yes? Entonces es una promesa también, ¿sí? Estamos prometiendo que ella, o él podría ser también,
no lo va a volver a hacer, ¿ok? Bien, Constanza dice, I will study tomorrow. Ok, está prometiendo que mañana va a estudiar. Bien, muy bien. Hay que cumplir esa promesa, ¿eh? Bien, sí, entonces voy a inclusive agregar ese ejemplo. I will study tomorrow. I will finish that later. Por ejemplo, yo puedo decir, oh, lo voy a terminar más tarde, ¿sí? Voy a terminar eso más tarde. Estoy haciendo algo, sí, paro, pero le digo, ok, I will finish that later, ¿sí? Lo voy a terminar más tarde. Yo me estoy comprometiendo, ¿no es cierto? Estoy haciendo una promesa para terminar más tarde o para estudiar mañana, ¿sí? Entonces siempre usamos el will para hacer este tipo de promesa, ¿sí? Ok, Salvador dice, I will let you go if you study for your test. Ok, bien, te dejaré ir, dice Salvador, si estudias para tu prueba o tu examen. Bien, eso por ejemplo, una madre o un padre diciéndole al hijo, por ejemplo, adolescente que quiere salir con los amigos. Entonces le dice, I will let you go, ¿sí? Te dejaré ir if you study for your test, ¿sí? Si estudias para tu prueba. ¿Sí? Entonces es una promesa. Si el hijo o la hija estudia para la prueba, entonces va a cumplir y lo va a dejar ir. Perfecto. Yeah, very good. Fíjense entonces que usamos este tipo de promesas. Let you go. Voy a copiar acá el ejemplo de Salvador. If you study for your test. Y fíjense que, como decía, este tipo de promesas las usamos todo el tiempo, ¿sí? Y en español también usamos todo el tiempo. Entonces, ¿por qué es interesante verlo de esta forma? Para que no veamos el will solamente como algo gramatical, ¿sí? Solamente relacionado con la gramática, sino que lo veamos en la práctica, ¿para qué nos sirve eso? ¿Sí? No solamente para aprender la regla gramatical y punto, sino entender de qué forma yo puedo usarlo y de que realmente es algo que es útil, ¿sí? Porque estamos todo el tiempo diciendo, ay, estudiaré más tarde, ay, cuando llegue te llamo, más tarde te mando un mensaje. Sí, entonces estamos todo el tiempo hablando de esta forma, ¿sí? Con las personas que nos rodean y demás. Entonces, por eso es importante entender ese tipo de funciones y no simplemente de estudiar la regla gramatical, porque a veces yo pregunto así, bueno, ¿para qué usamos will? Y alguien me responde, lo usamos para hablar en futuro y la regla es sujeto, will, verbo infinitivo. Sí, genial, pero ese para hablar de futuro es bastante genérico, ¿sí? Bastante, como que no me dice nada, ¿sí? Para futuro, pero ¿en qué situación? Bien, para hacer promesas, para tomar decisiones en el momento, para hacer predicciones. Bueno, y no nos quedemos solamente con la teoría. ¿Qué ejemplos puede ser? ¿Cómo hacemos una predicción? ¿Cómo hacemos una promesa? Pensemos, no estudiemos solamente la teoría y entendamos que realmente es algo que es útil para nuestra fluidez en inglés, ¿sí? Matías Luna acá, por ejemplo, puso, he won't eat this food. Ok, ¿sí? Yo veo la comida y estoy, por ejemplo, no sé, con un niño y digo, eso no le va a gustar. He won't eat this food, ¿sí? Él no va a comer esa comida, ¿ok? Eso ahí en realidad no es una promesa, pero sí es una predicción, ¿sí? Porque yo estoy viendo y por lo que yo conozco de esa persona, sé que no va a comer esa comida, ¿sí? Perfecto. Ok, Constanza dice, I will cook your favorite cake. Bien, eso sí es una promesa, ¿sí? Muy bien. Ok, I will cook your favorite cake. Very good. Recuerden que favorite se puede escribir con U si es inglés británico o solo con la O si es inglés americano. Bien, entonces, está llegando, por ejemplo, el cumpleaños de mi marido y le digo, I will cook your favorite cake, ¿sí? Le estoy prometiendo que para su cumpleaños le voy a hacer su torta o su pastel favorito. Yes, very, very good. Y el último uso, entonces, del que estábamos hablando, son las decisiones tomadas en el momento, ¿sí? Y esto también es súper importante para utilizarlo en el día a día. Por ejemplo, suena el teléfono, ¿sí? Y yo digo, I'll get it, yo atiendo, ¿sí? Para tomar la decisión en el momento. O alguien toca la puerta, llegan a mi casa, toca la puerta. I'll get it, ¿sí? Yo atiendo, imagínense, ¿sí? Alguien toca la puerta y estamos mi marido y yo aquí en casa y entonces yo le digo, yo atiendo.
y me levanto y voy a ver quién es, ¿sí? O si suena el teléfono, lo mismo, ¿sí? Podemos usarlo tanto para atender el teléfono o la puerta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso fue una cosa tomada, una decisión tomada en ese momento, ¿sí? Otro ejemplo, podemos usarlo cuando estamos en un restaurante, ¿sí? Salimos a comer. Ah, y aquí otra cosa, ¿sí? Que no expliqué. En este ejemplo tenemos el will abreviado. En vez de decir I will, está abreviado con ese apóstrofe LL, ¿sí? Que es la abreviación del will, y se pronuncia I'll get it, ¿sí? Que es la forma más natural de decirlo hablando, ¿no es cierto? Ok, entonces el apóstrofe LL es la abreviación del will. Otro ejemplo, les decía, estamos en un restaurante o en algún lugar de comida para pedir, ¿sí? Estoy mirando el menú, no sé qué voy a pedir, ahí llega de repente el mozo, el camarero y me dice, ok, ya sabe qué van a pedir, y yo le digo, ok, I'll have the chicken pie with the salad, ¿sí? Esto de I'll have, ¿sí? Para decir pediré o yo voy a querer, ¿sí? Tomaré el pastel de pollo de chicken pie con la ensalada, with the salad, ¿sí? Entonces, esa es otra decisión tomada también en el momento, ¿sí? ¿Podemos usar otro tipo de estructura para pedir en un restaurante? Sí, podemos usar también would like. I would like the chicken pie with the salad. Pero el will también es muy usada, ¿sí? Yo digo, I'll have a coffee, ¿sí? Tomaré un café. Ok, yo puedo decir, I'll have a coffee with croissant, por ejemplo, ¿sí? Yo estoy en una cafetería, ¿sí? En un Starbucks de vida. Y llego de la vida y llego y digo, ok, I'll have a coffee with a croissant, ¿sí? Voy a querer un café con una croissant o con una media luna, ¿ok? Entonces, lo podemos usar para ese tipo de decisiones tomadas en el momento. O imagínense que están en una reunión de trabajo, ¿sí? Y su jefe les dice, bueno, necesitamos hacer un relatorio que explique tal y tal cosa. Entonces, yo puedo levantar la mano y decir, I'll do it, ¿sí? Entonces, yo me ofrezco y digo, yo lo haré, I'll do it, ¿sí? Entonces, fíjense los diferentes tipos de contextos. Aquí en casa, aquí para pedir comida en algún lugar, aquí en el trabajo, en la universidad, si estuvieran estudiando afuera también, ¿sí? Entonces, como siempre les digo, piensen más allá de simplemente lo que estamos viendo aquí en la clase y de qué forma podrían aplicar estos ejemplos a situaciones que ustedes viven, ¿no es cierto? Situaciones en donde ustedes tienen que tomar una decisión en el momento o tienen que pedir alguna comida y demás para que suene más natural y para que comiencen a practicarlo con cosas que tengan sentido para ustedes, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, I have a coffee with a croissant. Para mí no tiene mucho sentido porque a mí no me gusta el café, yo no tomo café. Entonces, en vez de decir coffee, para mí sería mejor si yo dijera, I have a tea with a croissant, ¿sí? Entonces, es más común, ¿no es cierto?, siempre trasladar los ejemplos a la forma en que nosotros lo diríamos y con cosas que tengan que ver con nosotros mismos. ¿Sí? Ok, Frank dice, once I heard from a native speaker saying, next time you'll get it, you'll get him. That in the context meant next time you will beat him. The girl was playing chess and she lost the game. Ok, entonces, lo que Fran está diciendo es, una vez él escuchó de un hablante nativo decir, next time you'll get him, ¿sí? Que en el contexto significaba que la próxima vez ella iría a ganarle, ¿no es cierto? Entonces, la chica dice, estaba jugando al ajedrez y perdió el partido. Sí, esto de you'll get him es como en este sentido de, la próxima le ganarás, la próxima le vencerás, la próxima como lo agarrarás, ¿no es cierto? Como en el sentido de eso, de que le va a ganar. Sí, perfecto. Sí, como que va a llegar a él, ¿no es cierto? Bien. Yes. Súper interesante, Frank, que traigas este ejemplo porque está bueno eso, escuchar a los hablantes nativos y prestar atención a las cosas que ellos dicen, ¿sí? Para después también uno poder medio que copiarlas, ¿no es cierto? Imitarlas, ¿sí? Para hacer con que nuestro inglés suene más natural, cada vez más natural, ¿sí? Porque
a veces aprendemos cosas así como muy, muy cuadradas, ¿no es cierto? Como muy de inglés, todo muy perfecto, que después en el día a día los hablantes nativos son bastante desestructurados y cortan palabras, cambian, usan expresiones mucho más informales y coloquiales, ¿sí? Entonces, a eso yo siempre me refiero cuando hablo del inglés real, ¿no es cierto? De esta diferencia del inglés todo perfectito, lindo, y del inglés real, que es el inglés hablado por los nativos, donde hay un montón de frases que muchas veces no tienen ningún sentido, pero que se usan y que está bueno aprenderlas y saberlas para poder sonar más natural y hablar de forma más natural, ¿ok? Bien, y ahora, antes de finalizar nuestra clase, quiero que hagamos la estrategia de shadowing. Para los que nunca participaron, ¿sí? De los desafíos o de mis clases, la estrategia de shadowing es una estrategia que a mí me gusta hacer al final de algunas clases donde practicamos la pronunciación y la oralidad, ¿sí? Para que ustedes puedan tener esa práctica y sea una clase donde estén más activos. Por eso los hago escribir ejemplos en el chat y ahora los voy a hacer hablar en voz alta, porque el aprendizaje, ¿sí? Cuando uno se involucra y uno hace cosas y no simplemente está así escuchando y escuchando, es mucho más significativo y mucho más útil, ¿no es cierto? Porque realmente estamos usando lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, el shadowing funciona de esta forma. Yo digo la frase y ustedes la repiten, pero tiene que ser en voz alta, ¿sí? Porque así nuestro propio cerebro nos escucha hablando en inglés, ¿sí? Nos escuchamos a nosotros mismos hablando en inglés y generamos como esta conexión de que nuestro cerebro diga, entonces el inglés no es algo extraño en nuestra vida, ¿sí? Es algo más natural. Y también para practicar y entrenar los músculos de nuestra boca que necesitan acostumbrarse a la forma en que el inglés es hablado, a los sonidos del inglés que no tenemos en español, ¿sí? Entonces necesitamos entrenar estos músculos que están acostumbrados a hablar en español durante toda nuestra vida y ahora necesitan adaptarse a la forma de hablar en inglés, ¿sí? Entonces, yo digo las frases y ustedes van repitiendo en voz alta, ¿ok? Let's go. You will be famous one day. You will be famous one day. He won't accept that new job. He won't accept that new job. Fíjense que cuando decimos won't accept, la T casi ni suena esta T en el medio, ¿sí? He won't accept that new job. Ok, vamos a las otras. I will call you when I get there. Y ahora de forma más como natural, imaginémonos que estamos hablando por teléfono. Yo le digo, ok, mom, I will call you when I get there. Sí, bueno, ma, te llamo cuando llegue. I will call you when I get there. She won't do it again. She won't do it again. ¿Ok? Y para las decisiones tomadas en el momento, I'll get it. Imagínense que pidieron comida, están muriéndose de hambre, están esperando el delivery y ahí de repente llega y ustedes están así, yo digo, I'll get it. Rápido. Y salgo corriendo a buscar la comida. Y el último, I'll have the chicken pie with the salad. I'll have the chicken pie with the salad. Ok, ¿cómo fue entonces este shadowing? ¿Pudieron practicar en voz alta? Sí, siempre practiquen en voz alta. No se queden simplemente leyendo, repitiendo las cosas así para adentro, ¿sí? Porque necesitamos decirlo, ¿sí? En voz alta, para practicar, para escucharnos hablando inglés, ¿sí? Para poder mejorar nuestra pronunciación y la cadencia, ¿no es cierto? La fluidez con la que vamos diciendo las cosas para sonar cada vez lo más natural que podamos. Llegamos entonces al final de nuestra clase de hoy. Have a good night, everyone. Que tengan una hermosa noche and see you tomorrow. Nos vemos mañana. Bye, bye.